Amigos, ahora es el momento de comenzar, debemos ser bien eficientes en el uso del tiempo y abriendo la actividad que nos ha convocado, vamos a presentar el trabajo de la consultora SPIK y con ustedes los economistas María Eugenia Silva, María Ángeles Pacheco y Daniel Kefeli. Adelante. Bueno, primero que nada, buenos días a todos. Gracias por estar acompañándonos hoy y gracias sin dudas a la gente de la asociación por la convocatoria y permitirnos compartir este encuentro con ustedes, con el resto de los expositores. Sin duda es muy grato para nosotros. Bueno, un poco a modo de introducción, les comento el rol nuestro, si se quiere, en esta exposición. La idea es presentar desde un punto de vista relativamente externo, como asesores en agronegocios y particularmente en el sector lácteo, una visión general del complejo, sobrevolar los aspectos fundamentales que podemos detectar atrás de la rentabilidad, que sin duda es el punto central de esta presentación, pero también darle un marco en lo que es la historia, la evolución del sector y sin dudas en el contexto macroeconómico que, bueno, como economistas no podemos evitar hacer siempre alguna referencia. Luego vamos a cerrar nuestra presentación con algunas reflexiones o algunas interrogantes que dejamos abiertas para la discusión y serán seguramente retomadas por el resto de los panelistas. Los dejo entonces con Daniel, que inicia la presentación. Bien. Gracias, María Eugenia. Bueno, acá vamos a describir un poco la situación del complejo lácteo en los últimos años y cómo ha evolucionado y qué factores han establecido la actual situación del sector. Acá, bueno, tenemos la presentación de la evolución que ha tenido la remisión de leche por parte de los establecimientos lecheros y vemos un claro crecimiento en los últimos años que en promedio, bueno, en los últimos 4 años se ha manifestado en un 8% de promedio anual y se reconoce una tendencia creciente, pero que ha superado tendencias históricas que han estado en torno al 4 y 5% que se ven en otros en la historia del sector. Bien. Esta evolución, bueno, está bastante relacionada con la evolución que ha tenido el índice de volumen físico de la industria láctea, ¿no? Acá ven, en la diapositiva anterior vimos el sector primario, cómo ha remitido leche a la industria, y bueno, y acá vemos cómo ha evolucionado la industria en su producción, que bueno, tiene un comportamiento muy de la mano, ya que es el insumo básico de la industria. Bien. Bueno, acá vemos cómo el nivel de producción se ha duplicado en estos últimos 10 años, sustentado en tasas de crecimiento siempre positivas que, bueno, han tenido una, frente a la crisis del 2008, bueno, ha tenido como una estabilidad, pero luego en los 2 últimos años se ha incrementado de forma importante. Y otro punto que queríamos destacar en lo que refiere a la industria láctea, bueno, es cómo se ha incrementado la capacidad instalada de la industria, ¿no? En 2004 pasamos de remitir 6 millones de litros diarios a la industria, a lo que actualmente en el 2012 pasó a ser casi 10 millones de litros de leche diarios. Bueno, eso responde también a las inversiones que se han dado en la industria nacional y también a la expansión de tanto por nuevas industrias que se han instalado como expansión de industrias que ya estaban en el país. Bueno, la idea de esta presentación es también ver cómo se ha modificado la canasta exportadora del país en lo que refiere al sector lácteo, ¿no? Básicamente acá comparamos 2 años, 2004 y 2012. Y acá vemos, bueno, que en el 2004 había una distribución de los productos en 3 principales productos, donde estaba la leche en polvo, los quesos y la leche de larga vida. En cambio, en el 2012 vemos una fuerte concentración en leche en polvo y quesos, ¿no? Y bueno, y también han tomado más relevancia ciertos subproductos que antes estaban, que tenían una participación en la canasta exportadora menor. Bien, eso también responde un poco al esquema que les comentábamos de que se han incorporado nuevas empresas que también se especializan en ciertos productos que antes
lo abarcaba una empresa que hace una serie de productos. Bien, bueno, acá algunos números para destacar la relevancia que tiene el sector a nivel país. Bien, en principio, como comentábamos, el tema del nivel de exportaciones en lo que refiere a lo que ofrece el país al exterior, el sector lácteo tiene una fuerte importancia y siempre se ha ubicado dentro del ranking de productos exportados en los primeros puestos. En el 2012, bueno, ahí vemos que está en el cuarto lugar, representando un 8% de lo que exporta el país. Bueno, también es importante destacar la fuerte incidencia que tiene el empleo, ¿no? Tanto en la industria como en el sector primario. En la industria, bueno, llega a emplear cerca de 6.200 personas y las estimaciones de empleo en el sector primario llegan a los 12.400 empleados en base a los tambos que el sector dispone. Bueno, y también se destaca el peso del sector por su participación en lo que refiere a todo el Producto Bruto Interno que genera el agro, que llega a representar un 10% del mismo. Bueno, acá la idea un poco también, siguiendo cómo ha evolucionado los mercados de destino del sector, ¿no? Básicamente es un sector que está perfilado al mercado externo. La idea de esta slide es presentar cómo ha variado un poco los mercados que compran a Uruguay. Bien. Bueno, acá tenemos un esquema de que representa en color distinto al azul, está marcado los países de destino y el ancho de las flechas nos indican el volumen de la exportación. Claramente lo que se puede percibir es que las exportaciones de productos lácteos están destinadas al continente americano, donde Brasil, México y Venezuela son los mercados más relevantes, y después se ven algunos destinos más marginales. Si comparamos con el año 2012, bueno, lo que estábamos viendo recién era el año 2001, se percibe que en cierta manera se mantiene la fuerte concentración en los mercados de Brasil y Venezuela, pero se comienza a incidir en otros mercados como Rusia, los países de Asia, lo cual significa un camino a abrir para el mercado y para asegurar otras alternativas que nos reduzcan la vulnerabilidad de depender de ciertos mercados. Igual, por el ancho de las flechas se ve claramente que está altamente concentrado en los destinos. Esto, bueno, también refleja la vulnerabilidad que se da a nivel de producto con los destinos, ¿no? Acá vemos los principales 3 productos que estamos exportando y cómo los mismos dependen muchas veces de un solo país o de 2 como mucho mercados. Acá lo vemos claramente que las exportaciones de queso están destinadas básicamente a Venezuela en un 67%. Y el segundo mercado de destino es México con un 13% de lo que se exporta de queso de Uruguay. Lo mismo pasa con la leche en polvo, pero con Brasil como destino prioritario. Y bueno, la leche larga vida, que en el 2012 se dio la particularidad de estar enfocado al mercado ruso. Y acá también, bueno, vemos lo que comentábamos en la diapositiva anterior, la fuerte concentración que tiene Venezuela y Brasil en la canasta exportadora de productos lácteos en el 2012, ¿no? Bueno, un poco retomando aquello que habíamos comentado de las inversiones que se han ido generando en los últimos años, bueno, acá hacemos un relevamiento que no es exhaustivo, pero es demostrativo del impulso que está teniendo el sector, que lo vimos reflejado tanto en los niveles de remisión como en los niveles de producción industrial. Bueno, acá tenemos referenciados los principales proyectos que se han presentado frente a la ley de inversiones en la COMAP. Acá no se reflejan las cooperativas porque no aplican a este beneficio. Pero bueno, destacamos inversiones importantes como Bongosto, que
propuso una inversión de 43 millones de dólares, y la de Difalor, que es una planta de secado de suero que está en Río Negro. Estos básicamente son proyectos industriales, y también quisimos mencionar algunos proyectos que se están implementando, que también incluyen el sector primario, como son Estancia del Lago, que es el emprendimiento de Bulgeroni, que implica un desarrollo en el departamento de Durazno y implica una inversión tanto en el sector primario como en el secundario, ¿no? A nivel industrial. Bueno, después tenemos la experiencia de New Zealand Farming, que está en varios departamentos y que ahora fue adquirida por la multinacional Olam, y el complejo talar en el departamento de Maldonado. Son emprendimientos interesantes porque tal vez incorporan cierta tecnología que innovadora al país. Un poco también en este sentido quisimos también mencionar y traer a discusión la última encuesta de actividades de innovación en el sector agropecuario que se comenzó a realizar en estos últimos años, que referencia básicamente a los años, en el periodo que va de 2007 al 2009, y donde quisimos señalar algunos resultados que se obtuvieron de dicha encuesta. Bien, bueno, básicamente en un principio se observa que los establecimientos lecheros han incorporado alguna actividad de innovación en esos años, y se detecta ciertas dificultades en determinadas actividades de innovación, como la genética de ganado, bueno, algunas actividades que son más complejas, que bueno, en general se desarrollan a nivel asociativo y no por emprendimientos de forma individual. Y también se reconoce en esa encuesta que la escala del establecimiento es una limitante a la hora de invertir en estas actividades. Bien. Bueno, un poco vinculado a esto, también está el hecho de cómo ha evolucionado el sector en lo que refiere a los tambos, como se mencionaba previamente, cómo ha visto modificado eso en el nivel de remisión. Bien, ahí podemos percibir claramente la reducción que han tenido el número de establecimientos lecheros. Han caído un 13%, y también la superficie destinada a la lechería, lo cual es un claro reflejo de que se está compitiendo con otros sectores agrícolas que hacen que se destine cada vez menos tierras a ese sector. Pero por otro lado se observa que bueno, que estas tierras, que si bien la dedicación a la lechería son menores, están rindiendo en nivel de actividad mayor, ¿no? Eso lo vemos en el incremento de las vacas en ordeña y también de vacas masa. Y también un tema para dejar en la discusión después es cómo se ha visto el mejoramiento tecnológico en el sector, ¿no? Tanto por la participación que tiene, el incremento en la participación de las pasturas mejoradas, como en la relación que hay entre las vacas ordeñas y vaca masa. Acá vemos como que las pasturas mejoradas se han incrementado en 8 puntos porcentuales, pasando, bueno, ahí está equivocado, pero bueno, pasó a un 57%. Y la relación de vaca ordeña y vaca masa pasó a de un 67% a un 72%. Bueno, un poco dejar planteado para la discusión posterior es qué ha llevado a estos incrementos, ¿no? Y a esta inversión tecnológica en el sector. Bien, ahora te dejo. Bueno, sigo yo ya entrando en la parte de determinantes de rentabilidad. Bueno, el primer elemento que nos parecía que valía la pena retomar y mirar desde el punto de vista como economistas es la distinción entre los conceptos de competitividad y rentabilidad, que a veces en la jerga o cuando uno habla tienden a estar ligeramente confundidos. Entonces, bueno, allí trajimos lo que son las definiciones. ¿Qué es competitividad? Es la capacidad que tiene una empresa, que tiene un producto, en este caso que tiene un sector,
de entrar a un mercado, de permanecer en ese mercado y de ganar participación en ese mercado, justamente compitiendo con el resto de los oferentes. Tendemos a ver siempre la competitividad muy vinculada a lo que es el precio de venta. Soy competitivo, sí, soy barato en el resto del mundo, y eso es el único elemento que a veces está en el foco de los productores, de los que hacen políticas, digo, de la gente en general. Y en realidad hay que tener en cuenta que la competitividad no solo hace a temas de precio, no solo hace a temas de tipo de cambio, que vamos a ver más adelante, sino que tiene que ver con los atributos en general que tiene el producto o la empresa que se está saliendo a posicionar al mercado externo. Entonces, en este sentido es que entra a jugar lo que es la calidad de los productos lácteos en Uruguay. Como mostraba Daniel hoy, estamos llegando cada vez a más mercados, abriendo mercados nuevos, y eso habla evidentemente no solamente de temas de precios, sino también de otros atributos que son bien valederos y bien posicionados en el exterior. ¿Qué pasa cuando hablamos de rentabilidad? Bueno, rentabilidad tiene que ver con la relación que logra cada empresa, cada uno, cada productor entre los precios y los costos. ¿Cuánto me lleva, cuánto se me va en costos para producir y qué beneficios termino obteniendo en la actividad que estoy realizando? Entonces, si lo vemos así, también tenemos como determinantes, obviamente, la evolución de los precios. También entra la evolución de los costos y de sus valores, en los que a veces no hay mucho para hacer, pero hay sí un elemento en los que creemos que se puede incidir, que es la eficiencia en la producción. Entonces, competitividad y rentabilidad como conceptos que a veces se confunden, y que tienen sus diferencias claramente. Sobre todo, rentabilidad tiene una pata muy fuerte en lo que es la unidad productiva hacia adentro, pero los dos tienen un elemento en común, creemos nosotros, que es la productividad. ¿En qué medida contribuye la productividad a ambos conceptos, a mejorar la competitividad y a mejorar la rentabilidad? Porque cuanto más eficiente se sea en el uso de los insumos, en el manejo de los costos, con el escenario macroeconómico o de precios que uno se esté manejando, se va a poder ser más competitivo en precios y se va a poder ser también más rentable. Entonces, acá detrás de estos dos conceptos, detrás de la idea de productividad, juega sin duda el escenario macroeconómico, el escenario sectorial y las variables que puede controlar cada uno porteras adentro, por así decirlo. Entonces, bueno, entramos por las variables macroeconómicas. La idea no es hacer una revisión exhaustiva del contexto macroeconómico actual, sino hacer foco en las variables que tienen mayor incidencia justamente en competitividad y rentabilidad, y que son las que todos estamos acostumbrados a seguir y a monitorear. Empezamos por ver lo que es la evolución del tipo de cambio, que estoy segura que muchos lo tienen presente como sector exportador. Y dentro del tipo de cambio, la variable que siempre miramos los economistas y que se comenta usualmente en la prensa y en general es el tipo de cambio real. ¿Por qué es importante esta medida cuando hablamos de competitividad? Porque nos permite comparar cuánto valen nuestros precios en otros mercados expresados en la moneda de esos otros mercados, digamos. ¿Cómo son mis precios en relación a los precios de los demás competidores? ¿Cómo se mide o cómo se lee este indicador? Bueno, en general el tipo de cambio real tiende a moverse en torno a un nivel promedio histórico. Acá trajimos un periodo de tiempo relativamente breve porque nos interesa focalizar en los últimos años. Cuando este indicador es más alto, el país está mejorando en competitividad, entendida como únicamente precios, que es la mirada usual que se suele dar. Y cuando este indicador cae es porque el país está perdiendo justamente competitividad ante los mercados considerados, siempre con esa perspectiva de precio y tipo de cambio. Entonces, el primer gráfico que trajimos muestra la evolución del tipo de cambio real frente a Estados Unidos y frente a Europa. ¿Por qué trajimos esto? Porque son, sin duda, dos grandes jugadores en la economía mundial, son los que mueven las fichas en lo que pasa en el contexto internacional y son los que terminan fijando las reglas de juego para el resto. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Sin duda,
la competitividad de Uruguay, el tipo de cambio real frente a Estados Unidos y Europa, viene mostrando una tendencia bajista muy marcada ya desde lo que es julio, mediados del 2003, y esa tendencia se ha profundizado en los últimos meses. Ahora, un elemento que nos parece muy importante señalar es, está bien, estamos perdiendo competitividad frente a los países desarrollados, pero ¿qué pasa cuando nos miramos contra Brasil, que es el que vemos aquí en celeste, que es nuestro principal competidor porque también produce los mismos productos que salimos a vender nosotros, es nuestro principal socio comercial? Lo mismo pasa con China, que es un demandante muy relevante en el mercado de commodities. Y bueno, cuando vemos lo que pasa acá, es verdad también que hay pérdidas de competitividad, pero que no estamos tan alejados de lo que ha sido el promedio histórico. ¿Qué habla esto entonces? De un desfasaje del tipo de cambio frente a los países desarrollados, pero no tan así frente al resto de los países exportadores de materias primas, como es el caso de Brasil y algún otro que vamos a ver acá. ¿Por qué traigo este tema? ¿Por qué menciono este tema? Porque muchas veces se considera que al interior de cada país o cada gobierno tiene las herramientas para poder fijar un tipo de cambio más competitivo. Y la realidad es que eso se puede hacer, pero en el corto plazo, digamos. Existen medidas puntuales que se pueden adoptar para mejorar el tipo de cambio, pero el valor del dólar depende fundamentalmente o casi que exclusivamente de lo que está pasando en Estados Unidos, porque es la moneda de Estados Unidos y es Estados Unidos el que tiene la potestad de mover esta variable. Entonces, este gráfico lo que muestra es el valor del dólar visto desde Estados Unidos ahora frente a un conjunto de monedas. Y lo que vemos es precisamente que el dólar se ha debilitado de forma generalizada. Eso lo veíamos cuando veíamos nuestra situación frente a Brasil y frente a China. No somos los únicos que estamos en esta situación de moneda apreciada. Esta es una situación que se está dando en todos los exportadores de materias primas, que se ha dado con mayor profundidad en meses anteriores. Y este gráfico lo que muestra es justamente las variaciones que ha tenido el tipo de cambio más recientemente en países emergentes. Vemos aquí sí el dólar australiano, que tiene caídas importantes del tipo de cambio en el último año y medio, en lo que va de este año. Y ya cuando pasamos a posicionarnos aquí, bueno, el caso de Argentina es un caso particular por las políticas que allí se vienen llevando, donde la escasez de divisas determina que tengan una situación diferente en el mercado cambiario, pero cuando nos comparamos con el real y acá está el peso uruguayo, lo que vemos es que la moneda en el último tiempo ha revertido esa profundización de la pérdida de valor, y en Uruguay ha tendido a acompañar lo que ha sido la evolución del real, aunque con una magnitud algo menor. Ahora nos pasamos a ver el tipo de cambio nominal, la cotización diaria que escuchamos todos los días. Este gráfico lo que muestra es la evolución del tipo de cambio nominal en el último año. Entonces aquí lo que vemos es que bueno, venía bajando el tipo de cambio nominal hasta que a mediados de este año empieza a tener una suba que se revirtió en los últimos días. Eso es lo que está ampliado en este otro gráfico. Y esto justamente lo que termina reflejando es la incidencia que tiene lo que hace Estados Unidos en las expectativas del mercado uruguayo. Y deja de nuevo de manifiesto que el valor del tipo de cambio está totalmente atado y vinculado a lo que ocurra en Estados Unidos. Aquí lo que se dan son el anuncio de medidas de datos positivos sobre la marcha de Estados Unidos. Entonces, en general el mercado tendió a pensar, bueno, Estados Unidos sale de la crisis, su moneda se va a fortalecer y el tipo de cambio subió. Y aquí lo que ocurrió fue que se reunió el que vendría a ser el Banco Central de Estados Unidos, su autoridad monetaria, y dijo, bueno, miremos estos datos positivos con cautela, porque en realidad no estamos tan bien como para empezar a revertir. Y bueno, y ahí el mercado empezó a pensar, el tipo de cambio entonces no están dados los elementos para tener un tipo de cambio tanto más alto. ¿Qué es lo que están diciendo los analistas de mercado en general en nuestro país sobre la cotización del dólar? Este gráfico muestra para lo que es finales de 2013, finales de este mes y finales del 2014, para los tres periodos ya hace varios meses que el mercado viene anunciando o avisorando justamente una suba.
pero esta suba no sería, digamos, abrupta, sino que sería un ajuste gradual, un ajuste paulatino, y se sitúa para fines de este año el tipo de cambio en el entorno de los 22 pesos y por debajo de los 24 pesos para el año que viene. Por lo que en materia cambiaria, haciendo una breve síntesis, las cartas no se mueven tanto en lo que es la política macroeconómica de nuestro país, y hacia adelante no cabe esperar una corrección del tipo de cambio muy abrupta, una suba muy marcada, aunque siempre las incertidumbres que tiene el contexto internacional dejan un escenario de variabilidad. La segunda variable que consideramos fundamental para determinar lo que es rentabilidad y lo que es competitividad es la inflación. Y bueno, la inflación en Uruguay en el último tiempo, hace ya varios años, que tiende a, si bien hemos bajado los niveles históricamente altos de inflación, no se ha logrado encauzar esa inflación dentro de los objetivos del Banco Central, y hemos cerrado siempre los últimos años con niveles de inflación apenas por debajo del 10%, y allí se hace mucha utilización de medidas discrecionales en muchos casos. En este último mes la inflación anual mostró un repunte, llegó a casi un 9% promedio anual, lo que es un nivel que sobrepasa los objetivos del Banco Central, que están en 7% anual, y las expectativas de mercado tampoco esperan una corrección muy marcada de la inflación. O sea, no cabe acá tampoco esperar un cambio significativo en esta variable, sino que los analistas consultados por el Banco Central sitúan la inflación en 8,5% para cierre de este año y en 7,8%, o sea, casi 8% para lo que es el año que viene. Y la tercera variable que pesa mucho en lo que es la rentabilidad, la estructura de costos del productor, son los salarios. Tenemos luego de la crisis de 2002 y a partir de 2005 de forma bastante más marcada, una recuperación de los salarios en términos nominales que es del 13% desde el 2004 hasta el 2012 en promedio anual. Esa recuperación fue parte de un objetivo perseguido por la política. Se establecieron las negociaciones colectivas justamente para recuperar el poder adquisitivo que habían perdido los trabajadores luego de la crisis del 2002, y la recuperación del poder adquisitivo en ese periodo fue de 5%. La diferencia entre la recuperación nominal y la recuperación de poder adquisitivo es justamente esa inflación del orden del 8% que estamos viendo ya en los últimos años y que termina erosionando el poder adquisitivo de los trabajadores. ¿Cómo impacta esta variable o esta evolución de los salarios cuando miramos los costos de las industrias? Entonces, una relación fundamental a mirar para tener en cuenta es el vínculo que hay entre la productividad y los salarios. Eso lo podemos resumir en este indicador, que es el costo laboral unitario, que compara la evolución de los salarios con la evolución de la productividad. Si el aumento de los salarios compensa a la productividad de los trabajadores o no. Y en realidad lo que vemos en 2004-2012, que es esta barra, y más recientemente en 2008-2012, es que el costo laboral por cada trabajador para la industria en su conjunto y para los grandes agregados alimentos, curtiembres, metalúrgica, el costo laboral ha tendido a aumentar y ha aumentado en cifras por encima o en torno del 10% según la industria que consideremos. ¿De qué estamos hablando en este caso entonces? De que los aumentos de salarios que deben pagar las empresas no son compensados por aumentos de productividad, y eso se termina repercutiendo luego en lo que es la estructura de costos y el escenario de costos internos con el que carga cada industria y sin duda cada unidad productiva, no solo dentro de la industria. Eso lo vamos a ver más adelante. Y bueno, lo que muestra este gráfico es cómo ha venido variando el salario nominal año a año. Vemos siempre variaciones superiores al 10% desde 2006 en adelante, pero un elemento que nos parece clave señalar es que las pautas de negociación colectiva del Poder Ejecutivo para esta ronda de negociaciones que está empezando a correr ahora
muestran justamente que el Poder Ejecutivo es consciente de la relación que hay entre productividad y salario. Esto está tomado directamente de la web del Ministerio de Economía y reconoce claramente que hay problemas de productividad en varios sectores y reconoce que hay una pérdida de competitividad también. Y es a partir de allí entonces que las pautas de salarios son algo más laxas, digamos, por así decir, y vemos como un cambio de prioridades desde la política salarial, es decir, el objetivo era recomponer el poder adquisitivo, pero sin descuidar los niveles de empleo que se pueden empezar a ver resentidos por la pérdida de productividad o competitividad, y entonces hacia adelante cabe esperar cierta moderación, sin dudas, de las subas de los salarios. Los dejo con Mariana. Bueno, aterrizando un poco más en las variables sectoriales, sin duda es una de las variables más importantes para el sector, es los precios internacionales, los famosos precios de los commodities. Nosotros vemos de que estos son precios de que han venido, son precios de que han venido subiendo más allá de la caída en la crisis de 2008-2009, de la crisis mundial. Los precios se recuperan y se mantienen en niveles altos. Detrás de esto existe una discusión que la escuchamos como permanentemente en distintos ámbitos, que es: ¿esto es un cambio estructural o es un cambio coyuntural? Es decir, ¿estamos frente a precios altos que vinieron para quedarse o en realidad esto es un momento de bonanza, los precios son altos, pero después van a volver a otros niveles? Acá hay como varios argumentos, ¿no? Tanto para pensar que en sí que este es un cambio estructural y que en realidad estos precios van a seguir siendo altos. Los países asiáticos están creciendo y demandan alimentos, la frontera de producción ha cambiado, se avanza a producir en tierras que con menor productividad, con otros costos, y en este sentido esto también alimenta esta sostenibilidad de los precios. También si pensamos en la década del 70 con la crisis del petróleo, en realidad los precios estaban más bajos que lo que están ahora en términos comparables. En este sentido también decir, tienen espacio como para crecer más aún. Por otro lado, pensando que esto es algo coyuntural, en realidad decir que esto responde a las características del mercado financiero, que responde a la especulación, ser cuidadosos, si bien los países asiáticos están creciendo, también ese crecimiento está siendo desacelerado. Esto es un debate. A su vez, si nosotros miramos las proyecciones, el mercado apunta a valores sostenidos en lo que es materias primas, pero hay como diferencias. Las proyecciones del FMI en lo que tiene que ver para granos muestran de que para los próximos años, incluso hasta el año 2017-2018, lo que es el precio para soja y trigo se van a mantener en esos niveles altos, en torno a los 400-500 dólares la tonelada. Si nosotros miramos las proyecciones internacionales referente a lo que es la leche en polvo, las licitaciones de Fonterra básicamente, vemos también acá de que para lo que es el año 2014 también los precios van a seguir manteniéndose en torno a esos 5.000 dólares la tonelada. Hablando de los precios, hay un ejercicio que nos parece bueno hacer, que es decir, por un lado tenemos lo que son los precios de referencia, los precios internacionales. Por otro lado tenemos el precio promedio de exportación que recibe la industria láctea y por otro lado el precio que es pagado al productor. Si nosotros miramos y vemos cómo ha venido evolucionando en los precios de referencias internacionales, vemos de que la industria nacional ha como ido recibiendo, ha ido acompañando ese proceso. Es más, si nosotros miramos acá en el año 2008, cuando los precios de referencia tienen una caída de en torno al 10%, en realidad la industria nacional tiene un crecimiento en torno a un 35%. Esto se debe fundamentalmente, a la característica, a lo que veíamos hoy, las flechas gruesas, ¿no? Acá en realidad se estaba exportando a ese mercado regional, a lo que es Venezuela y Brasil, y se puede sostener este crecimiento. Si miramos el precio promedio de exportación de la industria láctea con el precio que es pagado al productor, también vemos de que esos precios acompañan. O sea, cuando la industria láctea recibe buenos precios, el productor recibe buenos precios. Cuando la industria láctea se complica y hay tasas negativas, para el productor también las hay. O sea que el precio de la industria traslada su precio al productor. Esto como que parecería estar como bastante bien. Si nosotros
hacemos foco específicamente en el precio del productor, porque decir, qué bueno, los precios internacionales están buenos, la industria recibe buenos precios, la industria traslada esos precios al productor, decimos, vamos a hacer foco ahí. Si nosotros miramos un periodo de tiempo, 2004-2012, vemos de que en pesos corrientes el precio pagado al productor crece en el entorno del 8%. Ahora, si nosotros miramos para el mismo periodo, pero en términos reales, es decir, si nosotros le sacamos la inflación, el gráfico que veíamos de inflación, porque los precios también subieron. O sea, sube el dinero que entra, digamos, a esa tasa, pero también sube el dinero que sale, suben los precios en el mercado. Nosotros vemos de que en realidad el precio en términos reales del productor se mantiene constante. Si hacemos enlaces en lo que es 2008-2012, los precios corrientes tienen una caída en torno al 2%, veíamos en el gráfico anterior, que es ahí cuando el precio de los commodities baja también, y si además miramos la inflación, o sea, cayó 2%, pero además tengo que considerar la inflación doméstica, la inflación de mi país, la caída es aún mayor, y es en torno al 10%. Esto también, de alguna manera, reafirma lo que veíamos en los tres gráficos, ¿no? Vemos de que en términos reales, en definitiva, en términos reales, el productor termina teniendo o no termina teniendo crecimiento o es negativo. Pero la industria ha hecho todo su esfuerzo. Es más, ha ido en detrimento de su rentabilidad. Al menos eso es lo que nos muestran los datos consultados, los datos de INALE. Nosotros acá es donde vemos históricamente la relación precio de venta industria sobre precio pagado al productor siempre ha tenido una tendencia decreciente, es decir, siempre el denominador, el valor precio al productor ha crecido más rápido que el precio de venta de la industria, el precio que percibe la industria. Y es más, eso se enfatiza a partir del año 2010, vemos como que crece más, esa relación decrece más rápido todavía. A su vez, si miramos el peso del costo de la materia prima en precio de venta a la industria, la relación que hay, nosotros vemos de que eso sigue aumentando. Es decir, por cada unidad que la industria coloca en el mercado, el peso monetario, el peso en dinero que hay allí de la materia prima es cada vez mayor. ¿Sí? O sea, ese precio es lo que veíamos, acompaña lo que veíamos recién. Ahora bien, pensamos en los precios, los internacionales, el de la industria, el productor. Ahora también tenemos que pensar en los costos. ¿Qué sucede con los costos? Los principales costos también han ido creciendo. Si nosotros vemos lo que es el costo de los insumos en dólares, vemos que, bueno, tenemos acá un despegue importante de los fertilizantes que se da en el año 2008, pero también vemos que el precio de la ración y el precio del gasoil también siguen subiendo. Acá tenemos la historia de los fertilizantes y el mercado internacional, es un precio sobre el cual no hay incidencia, es un precio que viene dado. Ahora bien, también tenemos el tema del gasoil, que si bien hay una conexión con los mercados internacionales a través de lo que es el petróleo, o sea, con ese contexto internacional, en realidad también tiene un fuerte componente nacional, porque detrás de esto está la tarifa pública, ¿sí? Está la tarifa que se establece a nivel de ANCAP. Si miramos los costos salariales también en dólares corrientes, también vemos de que han ido creciendo. Según los datos del Ministerio de Ganadería, diferenciando por tipo de mano de obra que se podría tener en el campo, un capataz, un peón común, un peón especializado, todos esos costos también han ido al alza. Si juntamos, vimos precios, vemos costos, lo juntamos, hay un ejercicio que está bueno hacer, que es decir, bueno, para el 2007-2012, en promedio ese precio pagado al productor creció un 13,4%. Si nosotros miramos, el salario rural creció casi un 16%. ¿Sí? Si comparo solo esto, el salario rural me comió el crecimiento de los precios. Y si miro el crecimiento de los costos como ser gasoil, fertilizantes y ración para lecheras, vemos de que en realidad crecen por debajo del precio pagado al productor, pero sensiblemente, no hay una diferencia superior a 2-3 puntos porcentuales. A su vez, esto también mirarlo en conjunto con lo que es una canasta típica promedio de costos, ¿no? La ración tiene un peso del 40%, los fertilizantes de un 15% y la mano de obra de un 13%. Si hacemos el mismo ejercicio, pero para un periodo más reciente, 2009-2012,
Bueno, en primer lugar vemos esa caída de los fertilizantes que lo veíamos en la gráfica. Por otro lado vemos de que el gasol tiene un crecimiento del 5,6%, la ración un 1,5% y el precio al productor un 1,4%. Acá vemos como un valor en torno al 25% del salario rural. Igualmente hay que ser cuidadosos con este valor. Este crecimiento en realidad refiere a un crecimiento en términos, digamos, de reglamentación. Lo que sube es el salario mínimo, pero el productor ya estaba pagando salarios altos. Entonces, en este sentido, en la realidad no es que le sube tanto. Capaz no sube, o capaz, bueno, sube muy poquito porque ya venía pagando por encima del salario mínimo exigido. Bien, como decía Daniela al comienzo y como también decía María Eugenia, nuestro rol acá era un poco sobrevolar sobre los temas y de alguna manera trabajar como los titulares y ser como algo introductorio en lo que tiene que ver con todo lo que vamos a estar profundizando a lo largo del foro, tanto por los panelistas como por las preguntas que puedan surgir. En este sentido es inevitable poder plantearnos un conjunto de retos y oportunidades y un conjunto de preguntas. En síntesis, nosotros veíamos que en los últimos años la producción de los tambos ha atravesado una fase de crecimiento muy significativa y eso también se ha reflejado en la industria. El sector lácteo es un sector atractivo, entran inversiones y el sector lácteo también innova, ¿sí? O sea que el sector lácteo en ese sentido se viene comportando bien. A su vez, esto se da en el marco de un proceso de diversificación de las exportaciones, porque veíamos en el mapa que había más flechitas. Sin embargo, si miramos por destino de exportación, en realidad seguimos estando concentrados. El contexto internacional y la característica de la producción nacional han permitido captar esos buenos precios. Los precios eran buenos, vimos que la industria lo capta y que el productor también. El precio pagado del productor veíamos que alcanzó como máximos en términos corriente, pero cuando nosotros mirábamos en términos reales, en realidad eso no era tan así. A su vez, también veíamos que la industria hacía todo su esfuerzo para pasar los precios. Además, en particular los costos, en particular los internos, vemos que también evolucionan. Frente a esto, también surge como esta gran interrogante de si el sector lácteo está atravesando una fase de cambio estructural. Volvemos a lo mismo, cambio estructural, cambio que vino para quedarse o es una cosa del momento y se va a volver a digamos, una composición o a un modelo de trabajo como era anteriormente. Hay tendencias decrecientes del número de productores, esto también es un dato de la realidad, hay menos productores, el sector es dinámico en captación de inversión y innovación, la industria se expande y también aparecen nuevos actores. Y aquí, de nuevo, preguntarnos, ¿no? ¿Ha cambiado la relación de fuerzas entre los productores y la industria? ¿Dónde también está el factor dinamizador? Es decir, ¿es la industria la que ve los precios y entonces exige al productor que innove, que invierta en su crecimiento de productividad? ¿O es el productor el que tiene la iniciativa de avanzar en ese crecimiento y la industria de alguna manera es la que sigue de atrás? ¿Quién es el que mueve la rueda? Eso es otra pregunta. Y después, la entrada de los actores extranjeros con los nuevos modelos de producción. Después veíamos también de que parece ser otro dato de la realidad, la mejora de la competitividad, la mejora de la rentabilidad a través de mejoras en la productividad. Parece claramente que ese es el camino. Y acá volver a preguntarnos, ¿cómo se procesan estos cambios? O sea, ¿cómo el productor, porteras adentro, digamos, está procesando estos cambios? ¿Será de que los modelos tradicionales de producción ya se transforman en obsoletos, son antiguos? Inevitablemente el camino viene por el cambio en la gestión. Bueno, las preguntas sin duda es que son muchas, así que por suerte tenemos esta instancia para pensarlas en conjunto. Muchas gracias.